Cordial saludo, apreciados ingenieros. En este video vamos a revisar el análisis técnico de varios de nuestros activos críticos, cómo diseñamos la matriz de riesgos a partir del plan de mantenimiento y cómo usamos herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la gestión de activos. Al final veremos los KPIs, claves y las acciones de mejora que proponemos para reducir fallas, evitar paradas y optimizar el desempeño de la planta. Comencemos. Primero, pongamos en contexto sobre la mesa. Estamos en una planta de producción de concreto y prefabricados. Un entorno exigente donde el ritmo operativo y la confiabilidad de los equipos son determinantes. Los activos que analizamos en este ejercicio son la electrosoldadora MBK, que es esencial para fabricar mallas y refuerzos, la banda de pesaje, que es la columna vertebral en la dosificación precisa de agregados, el skip de alimentación, encargado de llevar material al mezclador, el cubo móvil, un equipo clave para el transporte interno de concreto fresco, el cargador frontal, que nos garantiza la alimentación o dosificación continua de las tolvas que alimentan la banda de pesaje de agregados, y la caldera, que soporta procesos térmicos y de curado para acelerar el secado o curado de los productos. Estos 6 activos no solo son estratégicos, sino que representan la mayor parte del riesgo de parada y el mayor costo de mantenimiento. Por eso los seleccionamos para este análisis. Primer paso, identificar fallas. Para cada activo seleccionamos las fallas más relevantes según el historial. En el historial o informe de fallas tenemos para la caldera una recurrencia de fallas de casi 50 horas, para el cargador un histórico de fallas de 44 horas, para la banda de pesaje un histórico de fallas de 23 horas, para el cubo móvil un histórico de fallas de 47 horas, para el skip un histórico de fallas de 29 horas y para la electrosoldadora de mallas MBK un histórico de fallas de 139 horas. Como tercera medida, establecemos la matriz de riesgo y consecuencia. Para esto debemos tener ciertos factores. Factor de frecuencia de fallos, en donde clasificamos de 1 a 4, siendo 1 excelente y 4 frecuencia mayor a 2 eventos al año. Esto para calcular el FF. Para calcular la consecuencia tenemos que tener en cuenta lo que es impacto operacional, impacto por flexibilidad operacional, impacto de costos de mantenimiento, impacto en seguridad, higiene y ambiente. Y se calcula la consecuencia utilizando la siguiente fórmula. El impacto operacional por la flexibilidad operacional más el costo de mantenimiento más los impactos en seguridad, higiene y ambiente, ¿vale? Después de esto multiplicamos lo que es el FF por el C, que es la consecuencia, y obtenemos el grado de criticidad de la matriz de riesgo y consecuencia. Entonces, para el impacto operacional es 1 la pérdida de producción menor al 10% y 10 pérdida de producción mayor o superior al 75%. En el impacto por flexibilidad operacional es el 1 que se cuenta con unidades de reserva en línea y 4 que no se cuenta con unidades de reserva para cubrir la necesidad. En el impacto de costos de mantenimiento se encuentra lo siguiente. 1, que los costos de reparación son menores a $20,000. En costos colombianos es aproximadamente 70 a 74 millones de pesos. O 2, cuando los costos superan este monto. Y para el impacto en seguridad, 8 es que pone riesgo alto de pérdida de vida y 1 que no existe ningún riesgo de pérdida de vida ni afectación a la salud. Para la empresa de prefabricados de concreto o manufacturas de cemento, poseemos un listado donde se encuentran todos los activos de la planta de producción. Hemos cualitativamente seleccionado los 6 activos más representativos para la planta, incluyendo la banda de pesaje, el skip de agregados, el cubo móvil, la soldadora de mallas MBK, la caldera de carbón y el cargador WA200 cargador frontal. De acuerdo
a los... De acuerdo a la matriz anterior, podemos calcular lo que son la matriz de riesgos y consecuencias. Establecimos los parámetros del FF del 1 al 4 dependiendo el riesgo y las veces de ocurrencia que había tenido entre los años anteriores, que lo pudimos ver en nuestro listado de fallas. Y también calculamos la consecuencia para cada fallo. Entonces, para la electrosoldadura de mallas MBK tenemos que está fallo en transformador de soldadura, fallo en sistema de alimentación, electrodos desgastados, fallo en sistema neumático e hidráulico y fallo en PLC y de tablero. Ok. Calculamos para cada riesgo el índice operacional, la flexibilidad operacional, el costo de mantenimiento y los riesgos de seguridad, higiene y ambiente, en donde, según la ecuación, pudimos establecer un valor y un nivel, que es la multiplicación del FF con la consecuencia. Después de esto, establecimos un mapa de calor en donde nos da el riesgo más alto, que es la parte del riesgo 5, y si multiplicamos el 4 con el número 20, podemos determinar que el riesgo o el nivel de criticidad del equipo es de 80. Consultando la IA para mitigar estos riesgos, nos recomendó las siguientes medidas de tratamiento. Para el fallo en transformador de soldadura, realizar termografía trimestral, limpieza interna y verificación de sistemas de refrigeración, torqueo de bornes y revisión de conexiones bimensual, y también no pasar o tener un control de carga del 80% del nominal. Para el segundo riesgo tenemos lo que es el fallo en sistema de alimentación, en donde nos recomienda la revisión mensual de rodillos, guías y cadenas y sensores, ajuste mecánico, el avance y sincronización, tener en el almacén un stock crítico de rodillos, encodes, sensores, hacer un checklist preturno o al inicio de turno y hacer pruebas de calidad para determinar las dimensiones de la canasta por lote. Para el riesgo de electrodos desgastados, podemos observar que nos recomienda la guía un programa de inspección y reemplazo mensual de electrodos, una limpieza y un rectificado de superficies, tener control de presión y temperatura y hacer un registro de ciclos de uso. Para el sistema neumático en mantenimiento predictivo nos recomienda un ultrasonido para determinar fugas, realizar cambio de filtros y mantenimiento de válvulas, calibración de presiones de trabajo al inicio del turno o verificación, también hacer verificaciones de nivel, estado de temperatura del aceite, estarlo chequeando y hacer inspección de mangueras por si alguna tiene fitting y también verificación de los cilindros hidráulicos y neumáticos. Para los fallos o mitigar los fallos en el PLC, importante en que nos recomienda una termografía, lo que es el gabinete eléctrico principal, también hacer inspecciones eléctricas, realizar un backup actualizado del programa del PLC. Y para la seguridad del operario, implementar LOTO, bloqueo y etiquetado, y tener todo lo que son las guardas de seguridad para evitar atrapamientos mecánicos o de otro tipo. Tenemos la fotografía de la máquina y calculando el nivel de criticidad nos da 80. Voy a pasar un poco más rápido, en donde tenemos el cargador frontal, donde nos dio un nivel de criticidad de 160. Tenemos los siguientes riesgos, que es fallo en motor, en el sistema de inyección o un sobrecalentamiento del motor, fallo en sistemas hidráulicos, fallo en la transmisión, fallos eléctricos o de sensores y fallo en sistema de frenos. Se calcula también lo que es todos los índices, el total según la ecuación de la consecuencia y tenemos lo que es el nivel de criticidad de cada riesgo. Hacemos nuestro mapa de calor, en donde el más alto es el riesgo 4 y tenemos las medidas de tratamiento o mitigación que nos da la IA, en donde nos recomienda hacer pruebas de vibraciones. También nos recomienda hacer mantenimiento preventivo anual del sistema de inyección y una prueba de compresión para saber cómo se encuentra el estado del motor, análisis de aceite también como recomendación predictiva y también hacer lo que son mantenimientos a 1200 horas o cambios de aceite a 1200 horas de lo que son aceites hidráulicos. Pasando un poco más rápido, tenemos el skip, la fotografía, el cálculo del nivel de criticidad, los riesgos son la rotura del cable o guaya de ascenso y descenso, fallo del sistema de frenos de emergencia por si se llega a reventar el cable, entonces que el skip no salga disparado hacia el piso, fallo en sensores de límite, tanto superior como inferior, fallo en motor reductor principal y atasco de pronto por material.
¿Qué nos dice la IA? Nos dice que tenemos que realizar un programa de inspección mensual y semanal, y tenemos que realizar pruebas funcionales de frenado semanalmente. También hacer inspecciones para revisar nivel de aceite de motor, hacer lo que es termografía, análisis de vibraciones al motor principal. También nos recomienda la limpieza de rieles y canales por donde transita el skip, y hacer una limpieza semanal del material acumulado en la parte inferior del foso. Para la banda de pesaje, muy similar al skip, nos da un nivel de criticidad de 120. Tenemos lo que es fallo en sistema de pesaje, celdas de carga, indicador de calibración, fallo motor, rotura o desgaste de la cinta de rodillos, fallo en dosificadores, acumulación por bloqueo de material, y que nos recomienda la IA, de acuerdo a nuestro mapa de calor, una calibración anual de lo que son celdas de pesaje, termografía, análisis de vibraciones, a motores principales, hacer mantenimiento preventivo, lubricación, cambio de aceite, inspección de sellos de lo que son los motores, cambio de rodillos, inspección de rodillos. También nos dice que tenemos que tener una inspección visual de lo que es eh, la cinta transportadora, y hacer un programa de limpieza semanal para evitar acumulación de material debajo de la banda y que se presenten variaciones de peso. Para el cubo móvil, tenemos un nivel de criticidad de 160, la fotografía, nuestro mapita de calor y recomendaciones de la IA, donde nos dice que tenemos que instalar sensores para, que, para ver si el equipo se bloquea, eh, hacer una limpieza por turno para evitar el material que se acumula, o la mezcla de concreto que se acumula, también hacer una revisión y lubricación de lo que son los rieles por donde transita el equipo. Y para la caldera existen unos riesgos de explosión, también explosión de la cámara de combustión, fuga también por tubos donde transitan el vapor, incendio por los ductos de carbón o fallo en la alimentación del carbón. Hacemos nuestro mapa de calor también, en donde tenemos el riesgo más alto y el nivel de criticidad nos da 80. ¿Qué nos recomienda la IA? Calibración de válvulas de seguridad, calibración de malómetros, prueba hidrostática también de la tubería, la limpieza de los quemadores y ventiladores, tener alineado y lubricado los ventiladores, y hacer el lavado químico de la caldera. Esto también implica que debemos cumplir la resolución salida o emitida en el 2024. Bueno, estos son las medidas de tratamiento y el cálculo de la matriz de riesgos y consecuencias de los equipos de la planta. Para los KPIs que nos recomienda la IA para cada equipo, tenemos que para la banda de pesaje nos recomienda el MTF, tiempo medio entre fallas, y el objetivo es que supere las 300 horas sin falla, un MTTR menor a 2 horas, una disponibilidad mayor o superior al 92%, que tengamos un porcentaje de fallas críticas menor al 10%, también algunos indicadores de funcionalidad. También nos pide que los sensores o celdas de pesaje tengan un 0% de error. En la MBK, la IA nos recomienda lo que son un MTF de más superior a 400 horas, un MTTR inferior a 2 horas por falla, disponibilidad superior al 92%, que no tengamos menos del 10% en fallas críticas, también que por fallas en encoder tengamos menos del 5%, y también nos recomienda un cumplimiento de plan de mantenimiento realizado sobre plan de mantenimiento planificado que sea superior al 95%. En el skip básicamente son los mismos indicadores, MTF superior a 500 horas, MTTR inferior a 2 horas, disponibilidad superior al 92%, y que aquí hay un indicador importante, que la guaya o la vida útil de la guaya sea superior al 90% de lo que es la vida útil real, pues, versus la vida útil esperada. Igual para el cubo móvil, un poco más para el cargador, 350 horas en MTF, igual para lo que es MTTR, disponibilidad baja un poco, mayor al 90%, y que tenga fallas críticas menor al 30%. Para la caldera nos dice que en MTF mayor a 1500 horas,
en MTTR menor a 3 horas, disponibilidad mayor al 90%, y nos da que tengamos un exceso de aire del 10% para mantener una combustión óptima. Son recomendaciones que nos hace la IA, y esto en cuanto al ítem o capítulo de KPIs que nos recomienda la IA. Bueno, quisiera cerrar con una reflexión sobre la IA en mantenimiento. La inteligencia artificial pues es una herramienta muy útil, pero pues como todo tiene límites. Entre los beneficios destacaría análisis rápido de datos, identificación de patrones difícilmente visibles, priorización objetiva de riesgos y la capacidad de anticipar eventos. Pero también encontramos algunas limitaciones, como que la IA es tan buena como la calidad del dato que recibe, y no entiende particularidades operativas si no se los alimentamos o no le damos contexto. No reemplaza tampoco el criterio técnico del supervisor o el ingeniero, así que la IA simplemente es un complemento, una herramienta, pero la gestión inteligente de los activos sigue dependiendo sobre todo del conocimiento técnico nuestro o propio del equipo. Con todo este análisis buscamos fortalecer nuestra gestión de mantenimiento y reducir riesgos y optimizar disponibilidad. Seguiremos avanzando con una visión más predictiva y más apoyada en datos. Gracias por acompañarnos en este video. Hasta luego, en una próxima oportunidad nos veremos.